Hola, 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 ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en ReverQuest VR, como siempre con lo mejor de la realidad virtual aumentada y mixta. Bien, vamos con las noticias del día, que tenemos bastantes y bastantes interesantes. Como por ejemplo, en el día de ayer se celebró un State of Play de Sony, donde se presentaron algunos títulos nuevos para Sony PSVR 2, que si bien no eran exclusivos creados por Sony, me quiero referir, sino que son de otras compañías, pero no dejan de ser títulos que en principio se han anunciado como exclusivos de Sony PSVR 2, como son por ejemplo Dreams of Another, que es un juego en principio tiene un tono gráfico surrealista, como estáis viendo ahí en los trailers, y bueno, pues parece que mezcla un poco de acción y exploración. No se ha desvelado mucho más que ese tráiler que estáis viendo y parece ser que saldrá a lo largo de 2025. No se ha fijado ningún tipo de fecha. De momento, a día de hoy, sería exclusivo de Sony PSVR 2, aunque no queda excluido que más adelante se pudiera anunciar otra versión de otra plataforma, ya sea posterior y del lanzamiento en Sony PSVR 2, como al mismo tiempo, como ya ha pasado con algún título. Por otro lado tenemos Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic, un nuevo juego de la saga Five Nights Freddy, de terror, con puzzles y demás, y que en principio llegaría concretamente el 13 de junio de 2025 en exclusiva para Sony PSVR 2. Y por otro lado finalmente tenemos The Midnight Walk, ese juego que vimos a finales de 2024, que mezclaba, era una especie de Little Nightmares, de la saga Little Nightmares, pero dentro de la VR. La verdad que tenía muy buena pinta, con gráficos stop motion, la verdad que tiene una pintaza. Pues ya se ha anunciado fecha de salida para concretamente el 8 de mayo de 2025, y saldrás para Sony PSVR 2 y para PSVR. Este juego sí es muy deseado por mí, porque la verdad tiene muy buena pinta y tiene incluso la interacción en VR y demás, parece que está muy bien conseguida. Así que veremos qué es lo que nos depara este título. Y hasta aquí llegó la State of Play. Como ya digo, nada anunció Sony propiamente dicho como compañía de ningún título para Sony PSVR 2, como suele ocurrir desde prácticamente que salió su visor VR. Pero bueno, por lo menos han salido estos dos títulos de compañías independientes y ese de Midnight Walk, que saldrá para PSVR y PSVR 2 en mayo de 2025. Bien, vamos a pasar a Survios, porque hoy justamente se estrena la versión de Quest 3 de Alien Rogue Incursion, ese juego tan deseado que ya salió en PSVR y PSVR 2. La verdad que con muy buenas críticas bajo mi punto de vista. A mí el juego me está encantando, pero en MetaQuest 3 la verdad que está teniendo la cosa polémica, porque se ha desvelado en el día de ayer un vídeo sobre la versión de MetaQuest 3 y la verdad que visualmente deja bastante que desear. Si bien os presenté un tráiler anteriormente que parecía que pintaba bien, la verdad que este último tráiler parece muy desangelado todo el aspecto visual del juego. Survios, ante las críticas, ha comentado que han intentado sacar todo el partido a lo que es las MetaQuest 3 para poder pues asemejar la versión de MetaQuest 3 a las otras versiones, pero quedan muchas dudas, puesto que tenemos títulos como Metro Awakening o por ejemplo Behemoth, que igualmente han sacado todo el partido de MetaQuest 3 y lucen bastante mejor en MetaQuest 3 que lo que parece Alien Rogue Incursion, aunque habrá que jugar con él antes para valorarlo debidamente. Pero la verdad que está habiendo bastante polémica con este tema. Os recuerdo que hoy ya está disponible para MetaQuest 3 y lógicamente en la brevedad os traeré una review para el canal para que podáis realmente ver cómo es y si realmente vale la pena o es mejor adquirir otra de las otras versiones que existen de PSVR o PSVR 2. Por otro lado tenemos nuevos despidos en la industria de los videojuegos. En este caso afecta tanto al mundo de la VR, pero más especialmente de la pantalla, porque Crytek ha comunicado, ahí tenéis el comunicado concretamente, que ha tenido que despedir al 15% de su plantilla, unos 400 trabajadores, pues para poder seguir haciendo viable pues todos sus proyectos y demás. Por ejemplo, Crytek es responsable de sagas como Crisis, que estamos últimamente jugando con el VR mod de Crisis, de la primera parte, aunque hay 3 partes, y por otro lado, por ejemplo, de sagas de VR como de Climb, de escalada y demás. Bueno, pues parece ser que han tenido que despedir trabajadores para poder continuar con su actividad. Y bueno, pues ya sabemos todos que la industria de los videojuegos en general está atravesando una mala racha, digamos así. Se están dando despidos en todos los ámbitos
Y es importante que destaquemos este concretamente porque así vemos que no solo el tema está afectando al mundo de la VR, sino al mundo de los videojuegos en general. Así que, bueno, pues es triste siempre comunicar temas de despidos, pero si eso en cierta manera pues se puede hacer que estos trabajadores trabajen en otras compañías igualmente y hace más viable que todas las otras compañías puedan seguir adelante, pues también hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, Palmer Luckey hace unos días comentaba que iba a anunciar algo en unas semanas de lo que estaba preparando. Pues parece ser que está trabajando, ya más o menos lo sabíamos de otras noticias anteriores. Palmer Luckey, ya digo que es el fundador de Oculus en su momento y que estuvo trabajando codo a codo con Facebook y con Meta y con Mark Zuckerberg, pero que por temas de distintas opiniones, pues al final Palmer Luckey salió cuando se compró, Meta compró Oculus, pues Palmer Luckey salió de la compañía y ahora reaparece con un visor que está preparando de realidad aumentada para uso militar, que sustituiría las Microsoft HoloLens 2, que es la que se está buscando hasta el momento, pero parece ser que esas gafas tenían muchos problemas de mareos y cansancio visual con el uso, etc. Y parece ser que Palmer Luckey está desarrollando un visor de realidad mixta y realidad aumentada que sería para uso militar y que salvaría todos estos inconvenientes, mejoraría lógicamente lo que son las prestaciones y además seguiría teniendo cierta unión con Microsoft porque el sistema operativo que estaría en la base de todo seguiría siendo de Microsoft. Bueno, pues simplemente curiosidad para que sepáis que Palmer Luckey, que es una figura importante dentro del mundo de la VR, RXR, pues sigue trabajando en cuestiones, aunque ahora sea en tema militar. Por otro lado, Ready at Dawn, que es la compañía detrás de juegos como Lone Echo 2, etcétera, grandes títulos, pues uno de sus cofundadores, con todo este mare magnum que está viendo con Meta referente a el tema de bueno, pues de ese viraje hacia la gente joven, ese viraje hacia Horizon Worlds, esa sospecha de que podemos dejar de recibir títulos de gran altura de VR, etcétera, etcétera. Bueno, cuestiones que habrá que ir viendo con el tiempo, porque al final solo son especulaciones entre nosotros y un intercambio de comunicaciones y de preguntas y respuestas, etcétera, que al final no nos deja nada en claro. Los hechos hablarán por sí solos y veremos si realmente la VR va a quedar a un lado, o incluso los títulos AAA y demás, o simplemente es una sensación que tenemos en este momento. En todo caso, Ready at Dawn, ya digo que fue un estudio que compró Meta y que después cerró hace relativamente poco, poco tiempo. Pues parece ser que un cofundador dijo o ha dicho que se cerró y en el momento que se cerró estaban desarrollando uno de los juegos VR más revolucionarios que se hubieran hecho. Esto lógicamente ha levantado ampollas porque lógicamente si Meta era consciente de esta cuestión y aún así cerró el estudio, pues lógicamente nos apena a todos porque nos estamos dejando de percibir o de que nos llegue un juego de gran altura. No sabemos en todo caso si ese proyecto se canceló también con la cancelación o con el cierre de Ready at Dawn, o están desarrollándose en otros estudios, o está desarrollándose por parte o ampliándose o lo que sea. No sabemos nada, simplemente sabemos lo que ha comentado este señor, que había un título muy revolucionario que se estaba desarrollando, pero Meta tampoco ha dicho que lo haya cancelado, cerró la compañía, pero no sabemos si esos proyectos que está desarrollando esa compañía pasarían a manos de otras compañías que también pues posee Meta, ¿no? Para estos menesteres. En todo caso, pues ya digo que todo esto sale en el momento en que Meta está recibiendo muchas críticas en este aspecto, en ese cambio de visión que parece, que todavía no lo sabemos, pero parece que está dando al mundo de la VR, RXR, centrándose más en realidad aumentada y mixta y menos en la VR, pero esto habrá que verlo, ya digo, con el paso del tiempo, con el lanzamiento de nuevos visores, de nuevos juegos, etcétera, etcétera. Bien, por otro lado, Behemoth acaba de sacar un nuevo parche, el segundo parche, con más de 700 fixes de problemas gráficos, etcétera, etcétera, en sus 3 versiones, pues PSVR 2 y PSVR, y bueno, pues simplemente comentarlo para que sepáis que os llegará en breve esa actualización y mejorará todo lo que es el rendimiento y lo que es el aspecto visual y sonoro del juego en sí, ¿vale? Y por otro lado, OVR Dark, un juego de terror que salió hace ya
unos meses para PSVR 2 y para PSVR, nos comentan sus desarrolladores de forma así muy enigmática que podría llegar a abrir las puertas de otras casas. Prácticamente se anunciaría hoy y todo parece indicar que podría llegar este título de terror, por cierto, de factura española, a lo que son visores Quest y visores Pico. Hoy veremos lo que surge y ya os lo comentaré en posteriores vídeos. Y finalmente vamos con lo más interesante bajo mi punto de vista, y mira que todo lo que hemos comentado es interesante, del vídeo de hoy, que es esa comparativa que he estado viendo por ahí de la RTX 5090 frente a la 4090, en la cual se decía, concretamente en el Chapuzas Informático, que pues la RTX 5090 en bruto sería un 152% superior a la 4090 en rendimiento. Bueno, este artículo está sacado a su vez de un youtuber que creó un vídeo con estos testeos y demás. Estáis viendo esos testeos en pantalla, las imágenes. Pero, lógicamente, yo me he informado adecuadamente, o al menos eso he intentado, y os traigo toda la verdad sobre este asunto. Bueno, en el artículo del Chapuzas Informático se dice que gracias a que la RTX 5090 tiene 32 MB de RAM y la 4090 24 GB de RAM, pues se consigue este rendimiento extra en bruto. A mí me extrañó la verdad mucho, porque el hecho de que tenga más memoria es cierto que puede hacer que las gráficas carguen mejores texturas, vayan un poquito más fluido, pero no un rendimiento tan exagerado. Me intuía yo que aquí había gato encerrado. Bueno, pues yo me he puesto manos a la obra y he estado indagando un poco el tema. Parece ser que el responsable de este alto rendimiento de la 5090 en bruto, entre comillas lo digo, ahora lo veréis por qué, respecto a la RTX 4090, sería el Smooth Motion. ¿Por qué? Porque yo he visto el vídeo de este señor, del que ha hecho los testeos, y nos comenta que en la 5090, que sabéis que tiene el Smooth Motion, una característica de momento exclusiva para las series 5000, pero que va a llegar también a las series 4000, ojo, va a llegar también a las series 4000, que lo ha comunicado precisamente un responsable de Nvidia, ya lo comentamos en su momento. Esto es lo que hace que la 5090 vaya mucho mejor que la 4090 sin aplicar el Smooth Motion, porque a día de hoy no es compatible. Es cierto que no están aplicando el DLSS 4, pero también es bien cierto que no estaríamos haciendo una comparativa en bruto, que ya hemos dicho que en bruto lo que superaría la 5090 sobre la 4090 sería aproximadamente un 13, 15, 20%, incluso puede llegar en algunos títulos a un 30%, pero no un 152%. Yo sabía que aquí tenía que haber truco, y aquí está el truco, el Smooth Motion. Como digo, es cierto que no es el DLSS 4, pero es una característica adicional que está disponible en lo que son las series 5000 y que las series 4000 no está disponible. Por tanto, bajo mi punto de vista, no sería una comparativa en rasterización o lo que se llama comparativa en bruto sin utilizar ningún tipo de tecnología adicional, sino que estaríamos comparando una tarjeta 5090 con esa tecnología del Smooth Motion con la RTX 4090 sin utilizar ningún tipo de tecnología, es decir, sin DLSS 4, sin nada, en bruto. Con lo cual, lógicamente, pues se nos da este tema. ¿Por qué? Porque el Smooth Motion lo que hace precisamente es aumentar los FPS, da la sensación, es otra forma de crear FPS para generar más rendimiento. Lógicamente, sería más justo haber comparado la 5090 con esta característica con la 4090 y esta característica cuando la 4090 sea compatible, que esperemos que muy pronto lo sea. Pero quiero desmentir, al menos en los testeos y en pero sobre todo la información que yo he leído al respecto. Por tanto, creo que es decir, me he informado lo suficiente para poder afirmar esto. La RTX 5090 en ningún caso es un 152% en bruto superior a la 4090, sino ese 30% como mucho que ya habíamos hablado. ¿Qué ocurre? Que si activamos este Smooth Motion, que ahora mismo es exclusivo para la serie 5000, concretamente la 5090, pues sí se produce esto. Que el hecho de que la tarjeta 5090 tenga 32 GB de RAM afecta también, pues claro que afecta, lógicamente, pero es una diferencia de 24 a 32, que son como unos 8 GB de RAM más,
y que no justificaría un 152% de rendimiento. Este señor, según este youtuber, según he podido ver en su vídeo, aplica el Smooth Motion por 3, es decir, le aplica un Smooth Motion que está graduado por 1, por 2, por 3, se lo aplica por 3, lógicamente multiplica los FPS por 3 y lo que te daría ese 30% en bruto lo multiplicas por 3 y sale ese 152% que también va variando según el título, porque lógicamente si el juego original en bruto, la 5090 contra la 4090, saca un 30, un 25%, un 20%, pues el 20 se multiplica por 3 y la diferencia sería menor. Pero habrá que ver cuando la RTX 4090 y las demás series 4000 tengan este soporte, que vuelvo a repetir, ojalá que sea pronto y que podamos aplicarlo dentro de la VR, veremos si hay esta diferencia tan abultada que, vuelvo a repetir, no se puede tomar como estrictamente en bruto. Además, debo añadir que de este artículo, aparte del chapuzas informático, no he visto ningún medio de ningún tipo relacionado con la VR, ni ningún youtuber relativamente conocido, ni extranjero ni español, que se haya hecho eco de esto. Por tanto, pues es algo que ha hecho este usuario aplicando estas técnicas que os estoy comentando, pero que lógicamente no tiene un soporte por parte de la comunidad, de otros usuarios que lo hayan probado, que hayan visto que efectivamente es así y hayan magnificado esta noticia. Por tanto, tranquilidad, porque he visto mucho alboroto con este tema. Vuelvo a repetir, quien tenga una RTX 4090 o una 4080, incluso me arriesgo a una 4070, no tiene necesidad de comprarse ninguna tarjeta nueva, porque ya digo que esta tecnología de Smooth Motion, que nos provocará esta mejora también en la RTX 4090 y 80, etcétera, estará disponible en algún momento, no puedo deciros cuándo, pero espero que sea pronto, para las tarjetas de series 4000. Y lo único que nunca estará disponible de momento, al menos de forma plena, que sí se ha dicho que puede estar disponible, aunque sea de forma recortada, es el Frame Generation, y el Frame Generation sí está en las series 4000, el Multi-Frame Generation estaría de forma no completa en las series 4000 más adelante. Por tanto, pues desmentir un poco esta noticia, porque realmente no es como se os ha contado, y espero que esta aclaración pues os deje un poco más tranquilos sobre la compra o no de la 5090, etcétera, etcétera. Además, este usuario concretamente también nos comenta que esta técnica del Smooth Motion en VR no la ha podido aplicar a todos los títulos. De hecho, menciona dos grandes títulos muy importantes como Half-Life Alyx o Microsoft Flight Simulator 2024, donde aplicar esta técnica del Smooth Motion le ha dado problemas y no lo ha podido aplicar porque daba artefactos o por cualquier otro motivo. Y él mismo lo expresa, con lo cual, pues ya digo, desmentimos esta noticia. La RTX 5090 en bruto no es para nada el 152% por encima de 4090. Sí, aplicando el Smooth Motion en juegos determinados, no funciona en todos los juegos, y habrá que ver una vez que las series 4000 tengan disponible el Smooth Motion también, si realmente esta diferencia no se acorta hasta ese 30% que ya hablábamos. Y vuelvo a repetir que la memoria influye, pero no hasta un punto tan bestial como el que se estaba hablando. Lógicamente, esta es mi reflexión, esta es mi investigación al respecto, y tenéis libertad, lógicamente, de creerlo, no creerlo, de comprar la gráfica que queráis o no comprarla, etcétera, etcétera. Yo, como informante que soy, como creador de contenido, os informo de mi investigación y de la realidad de este asunto. Bien, pues nada más, Reverquest maníacos, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido interesante, que os sirva, os sea útil, que os sea útil tanto para compras y demás como para estar informados, y nos vemos pronto en más vídeos aquí en Reverquest VR. Que paséis muy buen día. Hasta luego.